¿Cómo se te presenta esa primera oportunidad para entrar? Bueno, haz una prueba de guión, patos mentira, pero no necesitamos a nadie. Y a las pocas horas me llamó te dije que no necesitábamos a nadie, pero ahora sí porque se va, no sé qué. Porque es que la suerte es un factor que nunca tenemos en la ecuación, pero que te cambia la vida. O sea, ¿es muy diferente ser guionista de una cosa y de otra? ¿O se puede ser guionista de todo? Una cosa del guionista de televisión respecto al guionista de ficción es que tiene que ser, sobre todo, resolutivo. ¿Cómo te está afectando a ti la inteligencia artificial? O sea, yo como guionista no lo veo bien, evidentemente. La opinión de uno o de otro va a importar poco. El fallo se convertirá en una virtud. Estoy flipando porque no conocía esta parte. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Freelance. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí porque llevamos hablando semanas previas sobre tu profesión, ¿no? Que es la profesión de guionista de televisión. Y la verdad que yo, siendo compañero tuyo del sector, tengo mil dudas sobre tu departamento, cómo funciona. Siempre me ha generado muchísima curiosidad quién está detrás de los programas y de muchas veces de muchos gags, chistes que hacen a lo mejor algunos presentadores, algunas cosas, donde te das cuenta que realmente está todo guionizado y está todo preparado y hay un equipo de personas detrás que realmente son los que piensan, preparan los programas, preparan cómo se va, digamos, a generar ese programa, cómo va a estar dividido, o sea, son un montón de cosillas que sí que la verdad que no tengo ni idea de cómo se articula toda esa parte. Así que bienvenido a Scala Freelance y a Café Freelance. Muchas gracias Ángel. Primero de todo, gracias por la invitación. No tengo el café porque ya es tarde para mí para tomar café. Después Lo traigo aquí lo tengo siempre conmigo. Que aproveche. Gracias a ti, gracias a Vero, a Verónica Alias, que fue la que me puso en contacto o te puso en contacto conmigo una vez. Y nada, o sea, aquí dispuesto a resolver todas las dudas sobre mi sector, que ya te digo que a veces se acerca más al BDSM que al oficio artístico. Siempre se lo digo a todos los compañeros y yo sé que todos los que me escucháis aquí en las charlas siempre me repito, pero no deja de ser verdad que te agradezco mucho tu tiempo, que sé que además estamos grabando esto en fechas navideñas y bueno, te agradezco mucho que saques el tiempo, tanto ya no solo para mí, para el proyecto, sino para todos los compañeros y toda la audiencia a la que le puedas compartir tu experiencia, que yo creo que siempre le puedes aportar valor y ayudar en cuanto a conocer mejor tu profesión y conocer cómo has llegado a donde estás actualmente, ¿no? Así que, si te parece, para que todo el mundo tenga contexto de quién está aquí y quién es Fernando Polanco, vamos a intentar contar tu trayectoria y así le damos un poquito de contexto sobre ti. Venga, estupendo. Lo primero de todo, advertir que hay una gata por aquí que quizá irrumpe en algún momento de la charla, que no os asuste, es real. Nada, yo soy del puerto de Santa María, de Cádiz, como se podrá escuchar por mi acento, y por lindes profesionales, pues he acabado viviendo entre Madrid y Barcelona mucho tiempo, ahora estoy en Madrid. Y bueno, originalmente mi hambre por el audiovisual nace pues como espectador de cine, y de ahí salté a ser el taquillero cortaentradas del multicines del Puerto de Santa María, y eso me sació bastante el hambre, claro, tener cine gratis cuando quisiera pues fue un gran motor y sobre todo un gran aprendizaje. Y luego la primera vez que tuve contacto con la formación audiovisual fue gracias al Festival Alcances de Cádiz, que daba unos talleres sobre dirección y sobre guión. No eran gratis, pero eran muy baratillos, de esto medio subvencionado, y eso me sirvió para conocer a Esther y Alberto, que son dos personas que estudiaron en Madrid en su día y montaron una pequeña escuelita de cine allí en Valle de la Grana, en una zona del puerto. Más Cine Más se llamaba la escuela.
Y gracias a ellos, pues, aprendí el ABC de, pues, qué es un plano corto, qué es un protagonista y por qué necesita un conflicto en la historia, cosas así. Entonces, cuadró que, porque si hubiera sido un año después o 2 años después no hubiera podido, pero cuadró que pude irme a estudiar a SCAC a Barcelona, con mucho esfuercito, muchos sudores económicos, porque, bueno, ahora es carísima, pero entonces era cara, pero no tanto como ahora. O sea, ahora creo que la matrícula está como a 10.000 pavos, antes eran como 3.500, 4.000. Entonces, pues trabajando en un pan and company, dando clases particulares y estudiando allí y viviendo en Tarrasa, pues empecé a tener ya lo que era el contacto serio con los profesionales del cine, con muy buenos profesores, además, y sobre todo de lo que me quedo de las CAC es que teníamos mucha práctica. El primer curso rodábamos con cámaras rusas que de 16 milímetros que tenían una lata de 3 minutos, entonces parece una tontería, pero a mí eso ya me hizo ver como que si solo puedo grabar 3 minutos, tengo que escoger qué imagen va a representar cada cosa que quiero contar y esa tensión de la cinta no enhebra, la película no enhebra, se ha escuchado un sonido raro, de repente es como que le das un valor a la imagen y a la narrativa que sí, que con los móviles está súper bien porque se ha democratizado el audiovisual, pero creo que con ese tipo de práctica llegabas a valorar la imagen desde otra óptica también. Entonces, bueno, toda la etapa de estudios podríamos decir que es un gran lago plácido donde sigues jugando con tus juguetes antes de salir al mundo salvaje. Tuve la suerte de que me becaron además para ir a la Escuela de Cine de Cuba, que allí estuve, vamos, eso es un oasis, es el Hogwarts del cine, porque lo haces todo allí, estudias, vives, duermes, comes lo que está plantado en el propio huerto y conoces a gente maravillosa que todavía sigo teniendo contacto con ellos. Y ya a partir de ahí, pues bueno, hice mis prácticas de guión, porque yo me especialicé en guión en Filmax, en el Departamento de Desarrollo de Filmax, que fueron 3 meses que me salió a perder pasta porque todavía no había un convenio ahí de pago a los becarios y no solo no cobré, sino que tenía que gastar dinero en gasolina para ir hasta los hospitales de Llobregat, pero, ostras, claro, una de las pelis que a mí me hicieron sentir que podía rodar lo que a mí me gusta, que es el thriller, el terror, la cosa así lúgubre, oscura, fue la peli El Maquinista, la de Christian Bale, dirigida por Brad Anderson. Y esa peli la produjo Filmas. Entonces, el día que yo entré como un becario con mi camiseta al Betis, allí a las oficinas de Filmas y tenía el póster del Maquinista al lado de mi mesa, fue como, hostia, esto es cumplir un sueño. Pero claro, hasta ahí llega como los ruedines de la bici, ¿no? A partir de ahí te quitas los ruedines de la bici y llegas al hostil mundo profesional y bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, esto fue como la primera etapa, un poco así. Que No, sí, tuve... o sea, yo te agradezco que estás contando bien cómo ha sido toda esa evolución. De ti estoy sacando puntos clave, ¿no? Como, o sea, saco de ti que eres una persona inquieta, porque una persona de Puerto Santa María que va a Cuba, que va a Barcelona, que vive en Madrid, o sea, es una persona que ha salido de su zona de confort en muchas ocasiones y que ha tenido que buscarse, ¿no? Pues eso, que te bequen en un sitio, que tal, eso no es casual, sino que es buscarlo, pelearlo, enterarte, conocer, o sea, que en ese sentido creo que eres una persona que demuestra ser inquieta y que tenías un hambre por conocer más sobre este negocio y, bueno, muy, muy grande, si no, no te hubiera llevado a hacer todo eso, ¿no? Sí, sí, ostras. A veces no sé si es una cuestión de pasión o de huir hacia adelante. Depende de la época de mi vida, te diría una cosa u otra. Y ahora me viene a la cabeza la primera vez que de verdad sentí que me hacía cosquillitas algo en el cuerpo cuando consumía no una peli, sino un libro, que justo la puta casualidad, uy, perdón, la casualidad que lo tengo aquí haciendo de mamotreto para soportar el trípode, es Niebla de Miguel de Unamuno. Y esto es gracias a la educación pública. En el Instituto Mar de Cádiz tuve un profesor maravilloso que era Jesús Cueva, de filosofía, que recomendó este libro y a mí me petó la cabeza que de repente el personaje de una novela decidiera quitarse la vida y para ello necesitara la autorización del autor de la obra, que en este caso es Miguel de Unamuno. Entonces hay un encuentro metanarrativo en la propia obra que dije, ostras, aquí estamos
con Matrix como si fuera, porque era la época de Matrix y eso, las cosas más modernas del mundo, y Miguel de Unamuno fue aquí precursor de esto y mucho más, y luego el lenguaje fresquito que tenía con un montón de recursos modernos. Entonces, a base de copiar, que creo que es como empezamos todos bueno, tú en la música, el que se dedica a la foto por la foto, a base de copiar el estilo de Unamuno, empecé a encontrar mi propia voz, que está ahí, pues una cosa muy andaluza y es en lo que sigo, que es en mezclar todos los géneros posibles y casi siempre con chispita de comedia, pero comedia descafeinadilla y como... Bueno, No sé. has encontrado tu voz y eso no es nada fácil. Porque yo creo Ya. que, y también creo que es lo que realmente te hace ser diferente a cualquier otra persona que sale del mismo curso que tú o de la misma formación que tú. Porque yo creo que una de las cosas que tenemos es que salimos un montón, una trope, ¿no? Todos los años de formación, y donde realmente está la diferencia es en crearte tu propia marca, crearte tu propia forma de trabajar, tu propio ya no es solo el producto que sacas, sino la experiencia que tiene la gente a tu alrededor sobre cómo trabajas y demás, Sí, ¿no? sí, total. Total, total. En ese sentido, no sé si es abrir un paréntesis, pero lo de encontrar tu propia voz, desarrollarla y encontrarte como con ella y construir marca a partir de ella, que es una cosa que yo tengo sentimiento encontrado. En las escuelas de cine me interesaría saber también la opinión de otra gente que haya podido estudiar y saber cuál es su caso, pero a mí me ocurrió lo contrario, que yo llegué con una voz muy clara. Mi primer corto rodado en esas máquinas rusas del demonio era un corto sobre un tampón asesino animado en stop motion. Y luego hice como movidas más turbias, así muy gore y tal. Y es curioso porque a medida que fueron pasando los años en la escuela, me fueron adormeciendo la voz más bien. O sea, no sé cómo estará la escaca ahora, pero si estará potenciando la voz de la gente a partir de... Porque claro, a mí me pilló como el punto de inflexión del orfanato. Yo cuando estudié en tercero de la SCAC se estrenó El Orfanato y hay un antes y un después en la SCAC. Antes era cine de autor más metido para adentro, más pues indie, ¿no? Indie catalán o así. Y a partir del Orfanato se ha empezado a potenciar un tipo de cine más del mainstream comercial. De hecho, incluso han sacado ahora cursos de stunts, ¿no? De esta gente que salta y da voltereta a los rodajes. Entonces, no sé qué hubiera pasado si en la SCAC hubiera estado 4 años después, pero a mí me funcionó lo contrario. Gracias a que me relacioné con un tipo de gente, pues conseguí asociarme con directores con los que más o menos tenía afinidad, pero lo que se imponía desde el profesorado era lo contrario, era o cuentas esto desde los códigos que ya nos da el cine, con esta cosa de primero hay que aprender a cocinar para luego aprender a construir, o no vale lo que estás contando, al límite de que se me prohibiera hacer cortos con sangre y todo, y lo que hice fue poner un líquido azul. Pero bueno, no sé, esto daría como para otra hora de charla, seguramente. Yo, la verdad que no he tenido la oportunidad de trabajar en las CAD ni estudiar. Bueno, de trabajar sí, he hecho una cosa, unos cursos que yo daba a través de las CAC, pero que se estaban en Sevilla, una movida, Ah, que se llama sí, unos cursos Fast Forward y yo estuve de profesor ahí, pero conozco. nunca he podido, digamos, yo dar que me den clases, ¿no? Y atender allí. Entonces no sé cómo ir a eso, pero sí que entiendo ambos dos puntos, tanto el mantener tu voz, porque eso nos pasa a todos los que somos artistas, bueno, y todos los que estamos creativos que estamos aquí. Tienes que trabajar tu voz, pero vivir, o sea, poder comer. Entonces, para Total. eso necesitas seguir los códigos comerciales porque al final la mayoría de nuestro trabajo, ya lo comentaremos más adelante, pues va enfocado a una petición de una persona externa que le tenemos que hacer determinado trabajo y donde nosotros aportamos es con esa voz que quizás la tenemos más calladita, pero dentro de los códigos le vamos dando, ¿no?, lo que quiere, pero con nuestro sello. Y yo creo que ahí es donde realmente se mezclan ambos dos mundos y funciona. Total, total, es encontrar ese equilibrio. O sea, y toda la razón con que si no eres capaz de amoldarte a las voces de los distintos curros que te van dando, es imposible hacerte una carrera, es imposible. Pero por eso también creo que hay que poner en valor que en las academias, en las escuelas, se deje un rinconcito para, vale, sí, os vamos a enseñar todo lo genérico, todo el canon, pero un rinconcito para jugar con plastilina, para mancharte las manos, y un poquito hacer lo que te dé la gana también. Bueno, pues la reivindicación queda aquí grabada, así Estupendo. que quien lo esté escuchando y tenga a mano, pues ya sabe.
Entonces estábamos con tu historia donde llegábamos, pues que eso, que habías estado en diferentes puntos de estudiando, ¿no? Te habías estado formando y saltabas al vacío hacia el mundo laboral. ¿Cómo se te presenta esa primera oportunidad para entrar en algún sitio? Claro, chunga. Hablábamos antes fuera de cámara o de micro o de lo que sea, que claro, que puedes tener estudios y están muy bien, pero mi sensación, al menos con mi experiencia, porque todo lo que hablo aquí es desde mi experiencia personal, es que los estudios no valen tanto para tener un diploma o para tener unos conocimientos, que también, sino para sentarte al lado de alguien que luego va a darte curro o que luego vas a tomar un café y te va a hablar de tal persona que te puede dar curro. Y así es como consigo todos mis curros. Sí que tengo currículum, de hecho tengo un currículum en formato cómic que me he currado y que algún curro me ha dado, pero casi todos los curros que he conseguido han sido por fulanito de tal, de no sé cuánto, de no sé qué. De Y hecho, una de las cosas que son recurrentes, ¿no? Uno de los temas que son recurrentes aquí es que este mundo funciona por el networking y conocer los contactos total. y que bueno, que como tú dices, ir a una escuela no es solo lo que te puede aportar la escuela, incluso a veces casi lo de menos, pero es si vas con la mentalidad de que tus compañeros van a ser tus futuros compañeros que están haciendo cosas y que al final entre todos, si creas una red, pues probablemente dentro de unos años estéis todos trabajando y al final cuando no de unos de otros, pues va saliendo trabajo. De hecho, a mí me pasa exactamente igual. La mayoría de mi trabajo me aparece no porque venga alguien a puerta fría y me manda un correo que no conozco, sino Claro, porque claro. es alguien que o bien amigo de un amigo que ha visto mi trabajo o bien con personas que he trabajado en el pasado. Por eso también yo creo que hay que hacer muy buen trabajo siempre y darlo todo en todos los proyectos porque nuestro trabajo es quien habla por nosotros realmente. Sí, sí. Y normalmente el último trabajo, porque nadie se acuerda del trabajo de visitas de 10 años. Pero sí, sí, también está ese punto ahí sutil de qué forma relacionarte sin que sea conveniencia y que sea una cosa orgánica y que haya de verdad Claro. una afinidad artística. Que el punto es como, no sé cuál es el punto, pero sé cuál no es el punto, porque he estado en sitios donde es como, tío, deja de calentarle la oreja a esta persona porque estás consiguiendo efectivamente lo contrario. Yo he ido a eventos de estos de networking en alguna ocasión y he visto personas repartiendo tarjetas de manera muy fría. Hola, ¿qué tal? Hago esto, no sé qué, dando una tarjeta. Y es que a mí eso me causa un rechazo brutal porque al final eso Total. no es una conversación honesta. Una conversación honesta es, oye, conóceme, vamos a tomarnos algo, yo qué sé, interésate por un poco por mí, me intereso un poco por ti, ya veremos si surge algo o no. No vengas de primera ya a decirme a ver qué hago, a ver qué puedes sacar, ¿no? Pero cuando ves Total. que una persona lo que quiere es sacar algo de ti, es que totalmente ya te cierras en banda. Sí, sí, absolutamente. Y luego la suerte, porque es que la suerte es un factor que nunca tenemos en la ecuación, pero que te cambia la vida. A mí me pasó con mi primer curro que no fue de guión de tele, pero que fue como la antesala a eso, porque después de las CAC yo lo que estuve haciendo fue básicamente meritorio de producción, me subí el coche de mi madre allí a Barcelona y conduciendo para arriba y para abajo, que rodaje de Blancanieves, pues llevo a Belén Cuesta, a la estación de San, a Maribel Verdú, a los de a Vigas Luna, que casi tenemos un accidente de coche escuchando al barrio, que fue buenísimo en ese momento, a no sé cuánto. Pero el primer curro fue un día que estaba en el cine, allí en Barcelona, trabajando en la tienda del Barça, haciendo camisetas, pues estaba muy de bajón, me fui al cine y al volver dije, ¿qué hago? ¿Camino corto o camino largo? Y dije, va, camino largo, que me apetece tener mi momento emo con mis cascos escuchando música triste. Y cogí por la Rambla, por la zona de San Antonio del Mercat y me crucé allí con la novia de una antigua compañera de clase que justo estaba de recursos humanos en Playground, que era, no sé si te acordarás, esta empresa que lo pegó fuerte en Facebook con los vídeos cuadrados y esto. Entonces fue como, hostia, ¿qué estás haciendo? Nos pusimos al día, tal. Y a la semana, a las 2 semanas, me dijo, hay una prueba de guión para un departamento nuevo que quieren hacer, si te quieres presentar. Y coincidió que el que llevaba el departamento había sido compañero mío de clase, Sergi Cameron, y de repente como que todo cuadró y pum, para adentro. Y la verdad que fue una de las etapas más dulces de mi carrera porque lo que hicieron fue, vale, tenemos Playground, que es un medio de comunicación que nos funciona en esa época súper bien porque eran 15 millones de me gusta en la página de Facebook, o sea, América Latina, una locura. Pues vamos a hacer un departamento que sea un laboratorio de ideas, que sea, hoy hacéis un thriller contado en un chat de WhatsApp,
pero mañana estáis haciendo un directo de Instagram con un oráculo spinner, otro día estáis haciendo una historia de terror pues con esta influencer. Que de hecho en esa mesa, compartí mesa con Cristian Flores, que hizo el famoso videoclip de Las Meninas, de Velázquez Yo Soy Guapa. Entonces era un caldo de cultivo ahí, que eso es cosa de Cristian, que es talentosísimo y para mí es un genio, vamos. Pero era como esa cosa efervescente de que cada mañana llegamos ahí y podía pasar cualquier cosa. Y fue guapísimo. Pero claro, ¿qué ocurre como guionista cuando estás 2 años ahí? Pues que Playground hay un Playground, no hay más. Estaba Vice, pero de repente cambiaron los algoritmos, se fueron todos al traste por el tema de las elecciones de Trump en su día. Zuckerberg cambió el algoritmo porque le acusaron de beneficiar en las elecciones yanquis y tal. Entonces, de repente, pues claro, yo me veía en una situación en la que como guionista no podía encontrar curro en redes sociales. Y ahí otra vez la suerte me acompañó. Bueno, la suerte, yo qué sé, muchas movidas. Empecé a hacer stand-up para ocupar mi tiempo libre y para todas esas ideas que iba teniendo, como no podía darle ninguna salida, pues me iba a un bar y la soltaba con un micro y empecé a conocer gente del mundillo de la comedia y en Barcelona. Y la casualidad que me llamaron para hacer una charla en el Shorty Week, que es un festival de corto que se hacía en el puerto de Santa María, que bueno, lo organiza un montón de gente con muchísimo talento y vamos, si alguien quiere información que busque porque ha habido programaciones increíbles, vamos. Y era muy guay porque hacían proyecciones en bares también, una cosa ahí muy, muy bien montada. Pues conocí ahí a un chaval, a Pau Escribano, que la casualidad, una vez más, que estaba de director en Dos Mentiras. Yo estaba viviendo en Barcelona y desesperado en el paro le escribí ahí, pero le escribí, claro, después de ya haber compartido pues, bastante tiempo charlando de mil cosas. Yo hice ahí una charla de narrativa, él estuvo y le gustó, tal. Y le escribí por Twitter y era rollo, oye, necesito curro, si te enteras de algo, dime. Y me dijo, bueno, haz una prueba de guión, patos mentira, pero no necesitamos a nadie. La hice y a las pocas horas me llamó te dije que no necesitábamos a nadie, pero ahora sí porque se va no sé quién. Hostia. Y sí, entonces fue necesitamos a alguien para la semana que viene. Y cogí Barcelona a Madrid, me quedé en casa de un amigo en el sofá y así estuve un mes hasta que encontré casa. Y esa fue la forma en la que metí la cabeza en el entretenimiento televisivo, porque es lo que intentaba transmitir un poco antes con Playground, que eso era como un oasis. No, sí que hice pruebas para Código Nuevo, que era otra empresa similar, así y tal, pero la sensación es que había sido como una burbuja y que, como se ha demostrado luego, la cosa ha derivado en otros modelos, que también darían para hablar una hora, en otros modelos de negocio donde o explotas tu marca personal o trabajas en precario en la uberización esta creativa que hay ahora en redes sociales. Entonces, gracias a que metí la cabeza en todas mentiras, he ido encadenando después un curro tras otro. Pero ahí fue un caso muy raro porque es muy raro que te hagan una prueba de guión sin haber currante en televisión. Normalmente la gente lo que hace es estudiar el máster de Globomedia, que todos los profesores que están en ese máster o son directores de programa o guionistas de programa y tal, y luego las prácticas las hacen en un zapeando de la vida, en un intermedio o en algo así, y ahí ya meten cabeza. Pero claro, hay que pagar el máster que no sé cuánto estará, pero es un dineral. Todos los compis o la mayor parte de los compis y las compis que he tenido han venido del máster de Globomedia. O sea que se hacen una inversión muy fuerte, ¿no? En un Globomedia entiendo que es la editorial, o no sé muy bien, La productora es la como una mega macroproductora que está detrás, corporación. ¿no? Sí. De prácticamente muchos programas que luego se venden pues, en las principales cadenas. Y entonces ellos Mm. mismos crean sus propios guionistas, igual que forman guionistas, formarán cámaras, formarán de todo y luego los llevan a hacer prácticas en los programas, ¿no? Entiendo que es un poco así. Sí, no sé si es solo guión, o sea, no, ahí tendría que mirar la web, pero porque no tengo ni idea. Lo que sí sé es que te pueden derivar a entretenimiento o a ficción televisiva, que es un palo que yo no he tocado, por desgracia, porque me encantaría y me consta que se vive mejor y se cobra mejor que el entretenimiento, pero sí, es como una de las principales salidas que han encontrado. Bueno, yo creo que aquí acabas de describir muy bien dos puntos o dos momentos clave realmente en tu trayectoria.
que, bueno, podemos llamarlo suerte, podemos llamarlo estar en el lugar, en el sitio y el momento, pero yo creo que también tiene que haber otra cosa, que es que en el momento que te dieran la oportunidad estuvieras preparado. Porque, por ejemplo, cuando te salió la oportunidad esta, si tú el guión que hubieras hecho no hubiera sido suficientemente bueno, por muy bueno que se hubiera caído quien sea, pues no te hubieran llamado, ¿no? Eso seguro. O a lo mejor en Playground, que has estado comentando, hubieras estado de prueba un par de meses y luego a lo mejor no hubieras estado 2 años, ¿no? Entonces yo creo que... Es complejo en el sentido de que mi formación es como guionista de ficción. Yo vengo del cine originalmente y si sale el tema, pues hablaremos que tengo proyectos ahí y tal, pero si no, no pasa nada. Pero claro, por necesidad me tuve que convertir. En Playground yo lo que escribía eran cosas bizarrísimas que no responden a ninguna categorización, pero gracias a hacer stand-up yo aprendí a hacer chistes. Que como andaluz siempre me habían dicho antes, cuento un chiste, no tengo ni puta idea no tenía ni idea de hacer chistes más allá de los clásicos. Pero gracias al stand-up sí que empecé a entender lo que era un remate, lo que era generar una expectativa y romperla, lo que era un running gag, cosas así. Y gracias a esa experiencia yo pude entrar en Todo es Mentira y escribir chistes sin haber hecho un máster de comedia, que esto no lo cuento nunca, porque todas mis compañeras y eso es como... todas vienen de estudiar comedia. Yo no, yo siempre me sentí un impostor, pero no digo nada y tiro para adelante. Entonces a mí lo tuve fácil, porque me acuerdo de la prueba de guión que me tocó para Todo es Mentira y era verano de 2019, creo que era por ahí. Y Pedro Sánchez ya entonces visitaba unos incendios en Canarias. Entonces era Pedro Sánchez es un Da mucho caramelito. juego. Es un caramelito para escribir comedia. Y gracias a esa tontería luego he ido encadenando curros que todo ha sido comedia y casi todo política, porque luego estuve en Hora 20 y pico, que es el informativo de Queque en la cadena SER, y si no hubiera tantos mentiras, es que es como un castillo de naipes, bueno, un castillo de naipes, una pieza de dominó que van tirándose una detrás de la otra, y es una causa-efecto que empieza con casualidad. O sea, es una Y por dejarle a los compañeros un poco los programas por los que has pasado hasta el momento, para así como flashes, que sepan, cuéntanos a partir de ese momento. Pues mira, fue Hora 20 y pico, que este es el informativo de Queque, que es el cómico este que salió del Club de la Comedia y luego está La Vida Moderna y tal. He estado, bueno, Todo es Mentira. Estuve luego en Cuenca un año durante la pandemia preparando una especie de doméstica con influencers que se llamó Voice. Hicimos cursos audiovisuales con La Prado, con Pepino Marino, como con influencers así. Luego estuve en Aquí la Tierra. Bueno, luego estuve en varios pilotos de un programa de Telecinco que no salió. Luego en Aquí la Tierra, que es un programa de la 1 de divulgación de clima, de naturaleza y tal, que la verdad que es de los mejores equipos en los que he estado. Vamos, todo el mundo me encanta allí. Luego estuve en Ahora o Nunca, que es de la misma productora de 14, y era llevárselo todo más a la gastronomía. Era un magazine de antes del informativo en la 1, y era básicamente escribir entradillas, o sea, todo lo que dice la presentadora de cara, igual que Aquí la Tierra, de cara a presentar el vídeo, pues era básicamente introducir el contenido del vídeo y hacer algún chascarrillo, para que la gente pues tuviera un poco la cosa de, bueno, generar interés en el vídeo que viene a continuación. Luego estuve en Lo sabe, no lo sabe, que es este concurso que ahora está Xuso Jones, antes era Juan Rabonet y ahora está Xuso Jones, y pues son preguntas a pie de calle, y la peculiaridad es que no tiene que responder quién concursa, sino que tiene que buscar a gente que lo sepa o no lo sepa. Y la verdad que fue bastante guay porque salías a viajar por toda España. Cada 2 o 3 semanas pues tocaba Cádiz, Galicia, Barcelona, no sé cuánto. Y entonces tenías que estar... Pero en ese programa me surge la duda, ¿qué hay de guión, por ejemplo? Si es todo como improvisando con lo que dicen los demás, ¿no? ¿O qué es lo que hay? Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Escala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito
Hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Claro, es que hay quizá un matiz que en televisión, que tiene la televisión y que no tiene el cine, que es que hay diferentes tipos de guionistas. Está el guionista de ordenador, que te escribe las entradillas, los chistes tal. Luego está el guionista de plató, que puede estar para cualquier chiste de última hora o incluso para escribir los faldones, que son los titulitos que te van apareciendo aquí, que normalmente están ya en Dos Mentiras, los escribíamos antes, pero si hay una última hora o alguna movida, pues tienes que estar ahí picando teclado. Luego está el guionista de edición, que es el guionista que después de grabar algo en la calle, rollo, vamos a grabar una pieza de la feria del puerto de Santa María con un reportero. Entonces, la pieza está escrita por guión. En grabación, que ese es otro, el guionista de grabación, tú tienes que estar, que esto es lo que hacía Él lo sabe, no lo sabe también, pendiente de, ostras, compro oro, pues voy a hacer un chiste con solo Reyes Magos y enseguida te vienen aquí los 3 Reyes Magos a vender la corona, no sé, cualquier, o sea como para improvisar, porque normalmente los reporteros sí que tienen que ser buenos improvisando, pero necesitan un apoyo siempre. Y eso, y luego el guionista de edición, que es quien recoge la pieza y en base a lo que has ido tomando nota durante la grabación, que es lo que yo hacía en Lo sabe, no lo sabe, pues dice los highlights, ¿no? Los mejores momentos de la pieza, tiene que durar 3 minutos. Pues estás ahí con un editor diciéndole, pues, ponme este chiste, quítame este, esto no se entiende, entonces necesitamos meter esta información, aunque el ritmo caiga, etc, etc. Vale, o sea que tú cogías lo que había sido a lo mejor el concurso, te habías apuntado los momentos claves del concurso, o sea, cosas que habían pasado que tenía un poco más de chicha, para luego editarlo y quedarte con los momentos más interesantes o los Claro. chistes tal, ¿no? Tal. Guay, guay. Sí, sí, en el caso de Lo sabe, no lo sabe, lo que teníamos era una ficha en una carpeta y todo el rato ibas apuntando con el cronómetro los TC, los códigos de tiempo. Entonces, pues en el minuto tal, Shuso ha empezado a cantar una jota con una señora que había tomado un café para adentro. Y luego, si te ocurre alguna idea de montaje, rollo, esto no ha pasado, pero pasa la policía, nota de edición, poner la marcha imperial de Star Wars como contrapunto cómico, pues, o para adentro también. Entonces, un poco tener esa visión global creativa desde el momento en el que se presiona la primera tecla hasta el momento en el que se exporta el vídeo final. Esto lo sabe, no lo sabe. Luego ya, ahora estoy pues desde la segunda temporada ya en Al cielo con ella, que es el Late Night de Nara Álvarez, que es una cómica que, bueno, empezamos en RTV Play y ahora ya estamos en la 2 ahí. Y ahora estamos de descansito de vacaciones. Bueno, veo que al final te guía mucho la parte de comedia, ¿no? Siempre estás como dentro de la parte de poder tener ese puntito cómico, de sacarle la chicha, ¿no? Sí, tengo una relación muy contradictoria con la comedia, porque siempre he renegado de ella. Siendo andaluz, desde los 18 años fuera del puerto, era como una cosa de, uff, es que no, es que quiero huir de la comedia, quiero huir del cliché, quiero huir de las ferias, de los toros, de la Semana Santa, de todo. Y creo que todos los andaluces tenemos una relación contradictoria con nuestra cultura y nos vamos enfrentando y reencontrando con nuestras raíces según van pasando los años. Y ahora estoy en un punto muy bonito donde me encanta el flamenco, me encantan mis tradiciones, soy vegetariano, odio los toros. Y creo que es muy valoro, o sea, hay que valorar la comedia que se hace en Andalucía y hay que saber también llevarla a otro sitio y aceptar también, no luchar contra esta cosa que es que hemos mamado de niño, porque en mi familia, en mi barrio, en el instituto, pues hay, no sé si hay,
esta cosa del concepto de la guasa, creo. La guasa, en general, que es un concepto muy etéreo, que alguna vez he hablado con otros colegas gaditanos que están por aquí por Madrid, que de hecho han escrito libros, y la guasa como que traspasa cualquier cosa que hagamos, por muy turbia y negra y gótica que sea, no sé. Bueno, guay, porque yo creo que al final no se puede renegar de quiénes somos y de dónde hemos crecido y al final nuestro ambiente es el que es, como tú dices, nos hemos criado en ese ambiente pues donde el chiste está ahí, forma parte de nuestra forma de vivir y renegar de ello pues tampoco tiene sentido, o sea que me parece bien, como has ido también evolucionando, yo creo que también... yo creo que todos pasamos por ese momento de no, yo voy a ser diferente, voy a salir un poco de tal, porque al final al salir de tu zona de confort, eso te vas a Barcelona, es gente totalmente diferente, ¿no? A lo que puedes encontrarte en el Puerto Santa María o en Madrid y de repente quieres huir un poco de donde vienes, pero al final luego yo creo que llega un momento en que te reencuentras con, oye, no tengo por qué huir, ya sé quién soy, no hace falta que demuestre a nadie que soy otra persona, soy quien soy y ya está, y me tengo que aceptar como soy y ya está. Sí. Vale, más o menos hemos descrito lo que ha sido tu trayectoria, hemos también metido de por medio pues algunas historias de, oye, o conceptos, ¿no? Como la suerte, ese trabajo, cómo eres una persona que tus inquietudes te han llevado a salir de la zona de confort, cómo, bueno, pues has encontrado ese trabajo, ¿no? Te ha llevado de un trabajo a otro y una vez que te has metido en la rueda, pues parece que empieza todo a funcionar, ¿no? Cosa que no es fácil, desde luego. Y me gustaría a ver si somos capaces de transmitir a los compañeros, una vez que tú has explicado, oye, ¿no? Es que hay un guionista de edición, un guionista de plato, o sea, todos esos conceptos yo, por ejemplo, no los contemplaba. Para mí, guionista es guionista y me lo imaginaba siempre escribiendo el guión y ya está, ¿no? Claro. Me surgen un montón de dudas sobre, oye, tú te formas en la formación que tienes como guionista o compañeros que se han formado como guionistas, se tienen que especializar en hacer ficción o en hacer televisión. O sea, ¿es muy diferente ser guionista de una cosa y de otra? ¿O se puede ser guionista de todo? Yo creo que no, creo que no. Creo que cualquiera puede ser guionista de todo, pero no por haber estudiado guionista de ficción, como es mi caso, puedes currar la tele. Porque yo, aunque no tuviera esa formación posterior, a nivel académico sí que la tuve por otras vías, también autoformándome y tal. Pero claro, tú no puedes sentar a un guionista de Todo es mentira que haya hecho un máster de comedia especializado en entretenimiento televisivo, tú no le puedes sentar a escribir una peli de terror. Igual que a un guionista de terror, tú no le puedes sentar a escribir un monólogo de late night. Porque a pesar de que muchos recursos son similares, no comparten el mismo lenguaje. Y tampoco los tempos, porque una cosa del guionista de televisión así en general respecto al guionista de ficción es que tiene que ser sobre todo resolutivo. En un programa como Todo es mentira, hora 20 y pico, son programas diarios que empiezas a plantear la escaleta del programa a las 8 de la mañana y, por ejemplo, Todo es mentira, empiezas directo a las 3:30. Tienes que tener escrito, pues no sé si eran 4 o 5 bloques con noticias de actualidad, chistes para cada persona, cada cómico de la mesa y luego un planteamiento informativo que se entienda por parte del espectador. O sea, que eso supone a lo mejor empaparte de ávalos, yo qué sé, causa X política. Tienes que empaparte, entenderla y transmitirla de forma sencilla y luego encima hacer chistes. Porque entonces, Fernando, yo estoy entendiendo que todo lo que pasa en la tele, incluso las intervenciones de los propios colaboradores o presentadores, etcétera, todo está leído, o sea, escrito en guión. No te podría decir el 100% porque ahí lo que se llama morcilla, o sea, se morcillea mucho, pero casi todo, claro. O sea, por ejemplo, el programa que estoy ahora, bueno, el programa que estoy ahora, Enar Álvarez, que la presentaron, no lleva QE, pero normalmente los presentadores llevan en la cámara, hay una pantalla, que es el autocue o el teleprompter, también se llama, que es que el guión va pasando como las letras de Star Wars. Sí, sí, No, sí. no se ve la pantalla, pero lo vas leyendo. Que hay gente que se le nota a los ojitos como le va haciendo así en los informativos eso.
Entonces, sí, casi todo, o sea, todo lo que tiene que ocurrir está escrito, y no solo que está escrito, sino que está planteado. Lo que tú has hecho con esta entrevista, la escaleta, pues en cada programa necesitamos una escaleta, sobre todo porque es como entrar en un ascensor. Un programa es como meterte en un ascensor con más gente. Tú tienes que caber. Si empiezas a las 3:30, hasta las 3:29 había un programa. Y a las 6 en punto tiene que empezar otro. Entonces tú tienes que calcular bien ese esqueleto y montarlo con armazón. Decir, vale, vamos a hablar del último caso de corrupción política, lo planteamos por guión en 3 minutos con un parlamento de Risto dando introducción al tema y 4 chistes de los 2 cómicos de turno y luego abrimos tertulia, que es con lo que suelen hacer balance con los tiempos en los programas, pues el piqui de la gente que está en mesa. Y desde realización pues se dice, vale, 1 minuto, una última intervención y pasamos al siguiente tema. Y así es como se va componiendo el bloque de tiempos de cada programa. O sea que hay muchos personajes que nosotros vemos en televisión, en programas, que realmente consideramos que a lo mejor son graciosos y quien realmente es gracioso es el guionista o la guionista que está detrás que le está haciendo la escritura. Pasa mucho que luego la gente se sorprende de, hostia, he entrevistado a no sé quién que me parece súper gracioso y me parece un rancio. Puede ser que que tenga un mal día o puede ser que sea muy bueno interpretando lo que le ha escrito otra persona. Habrá casos miles. Que por cierto, un término técnico que yo no conocía hasta que empecé a trabajar en Tos Mentiras y que si alguien quiere estudiar guión de tele le vendrá muy bien, es que a los cómicos y cómicas que hay en la mesa se les llaman muñecos. y los muñecos muñequean, que suelen ser estas excentricidades que empiezan a tener los seres humanos cuando empiezan a tener una cámara delante y a sentirse más grandes que el resto. Poderosos, ¿no? A sentirse poderoso y sale el ego que hay dentro, ¿no? Total. Vale, y por intentar entender bien tu trabajo y cómo funciona vuestro departamento, entiendo que, claro, tienes una responsabilidad muy grande en cuanto a contenido, pues estás generando el contenido de lo que se está hablando, cómo se está tratando el tema, el chiste, cómo es ese chiste, porque hacer una broma hay que saber muy bien medir dónde están los límites de la broma, si te pasa o si te quedas corto. Si te quedas corto no tiene gracia ninguna y si te pasa, pues quizás incluso ofende, ¿no? Bueno, sí, a nosotros nos denunciaron en Abogados Cristianos, nos denunció en hora 20 y pico. No fue un chiste mío, no diré de quién es porque aunque ya me consta que han filtrado la dirección de su Secreto casa. profesional, no pasa nada. Sí. Pero sí, fue básicamente decir que había que poner una bomba en el Valle de los Caídos o algo así, no me acuerdo bien, pero con gracia, claro. En hora 20 y pico es que, por ejemplo, el tono, el límite del humor estaba más arriba que Carrero Blanco. O sea, era una cosa de hasta y más abajo que el niño Julen del Pozo. O sea, donde llegaras podías llegar. Sin embargo, en Dos Mentiras sí que teníamos líneas rojas y muchas veces, claro, todos los guiones tenían una supervisión por parte de la cadena. Entonces, líneas rojas, pues la Iglesia, el Papa, los Canarios. Pero No se ¿cómo puede. es esa relación de dirección? O sea, ¿hay una reunión diaria con dirección que os dicen cómo tenéis que tratar? O no sé muy bien si vosotros proponéis, no sé, cuéntame un poco cómo funciona eso por Sí, dentro. claro, es que depende del programa. Y luego, igual que distinguimos distintos tipos de guionistas, hay que distinguir entre un programa diario y un programa semanal. En el que estoy ahora es un late night, que también es un tipo de programa muy concreto con una estructura súper cerrada, que es monólogo y 2 entrevistas y algún pollete o alguna performance o alguna cosa. En el caso de y aquí el contenido, pues claro, se hace más a fuego lento y los monólogos, pues siempre llevan una línea editorial que marca la presentadora en A y se habla de un tema muy concreto, intentando dar un mensaje muy concreto. Se pueden proponer cosas, por supuesto, pero luego quien da la cara es quien define el mensaje casi siempre. En el caso de los programas diarios, en el caso de Dos Mentiras, lo que se hacía era lo que se llama el vaciado, que esto es otro concepto que en guión de tele se tiene que tener sí o sí, el vaciado de prensa. Entonces, tú llegas a la redacción a las 7:30, 8 de la mañana, que es cuando empiezan a publicar noticias los periódicos, empieza un poquito a oler el ambiente, cuáles van a ser las noticias que van a marcar el día,
y no me acuerdo a qué hora, si era a las 8:30 o las 9, se hacía una sentada con la directora y el equipo de redacción. En el caso de Hora 20 y pico, pues era directamente un Skype con Keke y con el resto del equipo de guión. Entonces, es un momento en el que tú lo que haces, como se llama, pues vender. Tú vendes contenido. Te vendo esta noticia de fulanito que ha hecho tal. Y si ya en el momento te llega a salir incluso algún chiste, pues tiene más papeleta de ese comprado. O sea, que Eh, esto estoy flipando porque no conocía esta parte. O sea, vosotros, en base a lo que habéis ido viendo, le traéis las noticias con jugo, ¿no? En plan, oye, yo creo que de aquí puedo sacar esto y puede estar ujú, interesante, puede estar gracioso, puede estar simplemente, podemos hablar de esto, yo sé, relacionándolo con lo otro y tiene sentido y tal. Entonces dices, claro, mira, te lo compro, ¿no? Qué bueno. claro. Y ahí es donde se monta la escaleta. Siempre intentando, pues, si en ficción hablamos de tramas, ¿no? De tramas horizontales, de personajes, tal, pues en la actualidad también hay tramas, tramas corruptas, por ejemplo, ¿no? Como que hay que darle un seguimiento a determinadas cosas. Y en el caso de Hora 20 y pico, por ejemplo, pues vas creando personajes secundarios ya directamente y unos códigos con la audiencia, pues que cada vez que decimos face-ho, pues face-ho, face-ho, ¿no? Como cosas así que son chuminadas pero que van fidelizando a la gente. Y luego, claro, una cosa que a mí me decepcionó bastante cuando llegué a Todo es Mentira, claro, yo venía de Playground. Playground es un medio progresista, feminista, ecologista, de izquierdas a saco de repente, y lo que buscábamos era con cada cosa que hacíamos, fuera una chorrada, ¿no? Hacer un mundo un poquito mejor. Entonces, de repente, en Todo es Mentira, lo que me di cuenta es de cómo funcionan las cloacas televisivas, porque es que tienen ese nombre y espero que nadie me denuncie por decir esto. Pero claro, No, hay unos... bueno, yo creo que todas las televisiones, ya estuvimos que hablándolo con otro compañero, periodista, Ujú, las televisiones obviamente no son gratis, viven de las publicidades y para tener ciertos ingresos publicitarios, pues necesitas fidelizar a algún tipo concreto con una editorial concreta y eso viene marcado desde arriba y desde las ujú. productoras que no dejan de ser empresas como otra cualquiera que tienen que tener unos beneficios y lo que miran son las audiencias y bueno, a quién le interesa tener como audiencia y ya está, sin Sí, más. sí. Y que están bastante acojonados con Internet, porque las marcas se les están yendo. Entonces, claro, si yo cuando estaba en Playground lo que hacía era contenido del que he dicho, aquí de repente necesitamos dos monigotes que estén a cada lado de la pantalla discutiendo sobre un tema. Entonces, no importaba tanto que la noticia fuera relevante o no, sino que fuera polémica Pero directamente. entonces, tío, también, por ejemplo, los debates, por llamarlo de alguna manera, porque empiezan a gritarse entre unos y otros, ¿también están guionizados? O sea, ¿eso está preparado? No es que esté guionizado, pero claro, cuando tú pones en un ruedo un gato y un perro, pues es inevitable que se peleen. Cuando tú pones en el plato de Todo es Mentira a Pilar Rahola, que es una señora sionista pro-israelí, en un contexto como en el que estamos, de genocidio absoluto, pues ya no solo está buscando polémica, está yéndote al barro más puro. Y esa persona no debería estar en un plato de televisión por mucha empresa privada y mucha audiencia que tú quieras. Porque si nos trasladáramos a hace varias décadas y proyectáramos como que un Goebbels de la vida estuviera de tertuliano en un periódico, en una televisión, nos cortaríamos las venas y con razón. Entonces, bueno, es un mundo que, por una parte, yo como guionista, si pudiera elegir como el trabajo ideal en televisión, no elegiría un programa diario porque se pasa muy mal. Cada día es un estrés porque siempre tienes una cuenta atrás a la que tienes que llegar. Y luego elegiría un programa donde ideológicamente no tenga que mojarme. Porque siempre, por muy de izquierda, yo soy muy rojo y muy de izquierda, me habrás visto, por muy de izquierda que sea el programa, siempre vas a tener que tragar algún sapo porque va a haber un presentador o una presentadora cuya opinión pues tenga matices respecto a la tuya y está bien, te están pagando por eso. Pero si pudiera elegir, yo elegiría un Aquí la Tierra, por ejemplo, que es un programa que está hecho desde lo más blanco del mundo y desde el vamos a hacerte sentir bien mientras estás cocinando la cena o estás comiendo pipa en tu sofá. Porque ya he peleado mucho en muchas redacciones y, hostia, acabas estando cansado, la verdad. Bueno, está guay que hayas contado desde dentro cómo se vive
y cómo es realmente trabajar. Yo estoy descubriendo muchas cosas que pensaba que, hombre, yo hasta cierto punto entendía que sí que existía un guión, una escaleta, donde más o menos se Ujú. preparaba lo que es el programa, sobre todo por los tiempos, más que nada, porque tenéis que tener en cuenta los tiempos de publicidad, de los bloques, para que no se os vaya mucho un tema más de tiempo y darle tiempo a todo lo que supuestamente debe entrar. Y entonces sí que entendía eso, pero ya a ese nivel de, ostras, preparar incluso los chistes, chascarrillos de cada persona que diga tal y tenerlo todo más o menos planteado, pues oye, pues es una cosa que es Sí, un descubrimiento que he hecho y que espero que muchos compañeros que nos estén escuchando también estén descubriendo hoy con nosotros o algunos algunos los conocerían ya, pero bueno, desde luego yo no los conocía. sí, sí, incluso en entrevistas también. Ahora que estoy en el programa de NAR, que preparamos muchísimas entrevistas, pues si hay alguna pregunta que sabemos que puede ir por un tema, pues ponemos entre paréntesis tip, que es como consejo, y ponemos ahí en cursiva, pues algún chistecillo que si surge la oportunidad sabemos que la presentadora puede tener la recámara y ¡pam! Soltarlo en ese momento. O sea que nuestro trabajo es como un poco hacer, quitar la maleza creativa de todos los caminos que se pueden abrir durante una conversación, que luego puede ir por cualquier sitio, pero bueno. Bueno, lo que sí está claro, Fernando, es que aquí no hay guión escrito por ninguno de los dos, así que está la escaleta simplemente por tener los temas para que no se nos vaya la pinza, Claro, claro. pero aquí no nos están guionizando nadie. Eh, Hablando un poco de cómo ha evolucionado tu sector y cómo tú lo ves evolucionar, entiendo que la llegada de la inteligencia artificial ha supuesto también un cambio, o no sé, o no, lo mismo me dices que no, dentro de tu departamento. ¿Cómo te Mm. está afectando a ti la inteligencia artificial? Es que a día de hoy todavía no nos ha tocado nada. También ocurre que normalmente en este sector los que son nuestros jefes son gente de la antigua guardia. Entonces, no tienen el conocimiento digital como para ese paso todavía. Es verdad que las empresas siempre van a ir por delante y que nos acabará arrasando seguramente esto. Pero por ahora, en mi experiencia, a quien he visto realmente utilizar en el día a día la inteligencia artificial ha sido el equipo de grafistas. Pues, en programas diarios también. Pues, por ejemplo, en Una Hora o Nunca de la Vida que había antes, pues todo lo que son las imágenes que aparecen en los pantallones detrás de la presentadora, pues a lo mejor ellos hacían esta parte de la imagen y le pedían a la IA, expándemela a tope. Pero lo que es la idea creativa y la composición de imagen y todo eso la tienen ellos. Nosotros, claro, es que ahora que estamos hablando, la IA está evolucionando a la vez. Entonces, a lo mejor a la que acabamos la entrevista ya es capaz de escribir una peli, no sé. Pero nosotros en la práctica, lo único que hemos hecho ha sido una vez poner a prueba la IA para hacer un brainstorming en un programa, pero después de haber pensado ideas. Y fue chungo porque de las 5 ideas que teníamos ya pensadas, la IA propuso dos. Coincidió no 100%, pero como algo similar. Pero claro, es que la IA es eso, lo que hace es replicar cosas que ya han funcionado y cuando nosotros como guionistas estamos trabajando por un programa, normalmente no vamos a proponer ideas que sean muy transgresoras ni nada, vamos a Claro, no proponer cosas que reinventan la sean... rueda todos los días, está claro. Entonces, claro, la IA te puede solucionar eso, pues un programa que consista en escribir entradillas de 15 segundos para el presentador antes de presentar un vídeo, pues la IA eso seguramente en un año lo hace. Pero claro, eh, no sé. No sé, yo, o sea, yo como guionista no lo veo bien, evidentemente, pero creo que va a ser inevitable que la opinión de uno o de otro va a importar poco, porque va a acabar tirando para adelante, como con, bueno, el otro día estuve en el puerto y el cartel de Navidad estaba hecho con IA. Es horroroso, es feo, pero es que esta opinión mía estética no va a importar dentro de 5 años, porque en 5 años la IA va a ser capaz de hacer carteles que sean imperceptibles. No va a saber cuál es mano humana y cuál no. Entonces ya es una cuestión más de principios morales, ¿no? Y de que también creo que se pondrá mucho más en valor lo artesanal en el futuro, el dibujar, pues, a mano cosas, porque el fallo se convertirá en una virtud, por un lado. Y luego, por otro lado, igual que hay productos ecos, que vamos al pasillo de lo eco, creo que no es descabellado pensar que en Netflix haya en un futuro bloques generados por IA.
generado por humanos y que tenga como una etiqueta de hecho por una personita. Vamos, que entonces más o menos, por resumir, tu visión es que es inevitable una herramienta que de momento estás viendo que no está tocando gran parte, o por lo menos no estás viendo que está afectando de primera mano, que entiendes que con la evolución que va a tener, pues en los próximos años es posible de que se implemente, aunque yo no he estado en una redacción, ¿vale? Pero sí que cuando he ido a hacer programas de televisión de sampler, de ambientación musical en directo, sí que he visto cómo ebulle aquello y cómo son las relaciones personales de... Hay un montón de cosas de matices que o estás y conoces tu equipo y conoces cómo funciona y cómo se engrana todo, o cualquier pieza de esa desencaja a un montón de personas que dependen de una decisión, ¿no? Entonces yo creo que esa parte humana me cuesta trabajo pensar que no esté, que quizás se pueda ver reducida, puede ser, pero que quizás a lo mejor empecemos a ver contenido pues muy vacío, muy similar y que quizás la audiencia diga, pues mira, esto es más de lo mismo, paso de ver esto. Y quizás lo único, ¿no? O lo que hace diferente, que era un humano haciendo un chiste porque es del puerto y es que resulta que tal, no sé qué, lo que sea, es lo que realmente hace que una persona enganche y empatice con, joder, el mismo chiste que yo llevo escuchando de pequeño, tal, ¿no? O conozco a otra persona, tal. No sé, son cosas que creo que al final son los que nos hacen humanos. Entonces, bueno, vamos a intentar pensar de esa manera, que creo que hay esa parte, ese factor que viendo cómo funciona, sobre todo eso, un trabajo televisivo o cualquier trabajo audiovisual realmente, donde lo bonito y donde se aporta, como tú bien dices, es con la experiencia humana, porque tú al final estás trayendo tu expertise, tu contexto, quién eres, de dónde vienes, incluso tu infancia, tu adolescencia, todo eso lo estás metiendo en tu guión. Y estás metiendo en un programa de Madrid una persona que viene del Puerto de Santa María con su tal, otra persona que viene de Oviedo con tal, otra persona que viene tal, y al final todo ese mejunje es lo que hace pues ese guión final que todo el mundo escuchamos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es cierto que obviamente a ver qué pasa, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal tampoco, pero que creo que, no sé, creo que al final los humanos queremos cosas hechas por humanos, aunque ahora sea todo muy hype de, oh, qué guay, lo hace solo y tal, pero o sea, al final te vas a encontrar con un audiovisual hecho todo por una máquina que te lo puedes encontrar a patada, pues yo creo que pierde un poco como el chiste de ver algo. Ya. Sí, yo coincido en eso, pero a la vez tengo como un lado pesimista que tampoco desarrollaré mucho porque no es el espacio, pero como que nuestros cerebros están cambiando a saco. O sea, el tema de la atención, de la escucha, etc., se está yendo al traste. Y TikTok, de verdad. Entonces no sé si nuestro cerebro se va a acabar habituando y va a acabar demandando contenido de mierda. Y ya las nuevas generaciones son incapaces de ver una peli entera. No pasa nada, no es ni mejor ni peor, pero me preocupa que perdamos la capacidad de contar historias, porque si lo que vamos a contar son chupitos de historia, eso no nos va a cambiar la vida. Para nada. Necesitamos relatos porque nuestra especie pues se lleva contando a sí misma desde los orígenes. Entonces, si de repente perdemos la capacidad de contarnos a nosotros mismos, si perdemos nuestro pasado, no sé qué futuro nos queda, la verdad, porque es que somos memoria. Pues fíjate, estabas comentando que es verdad, y estoy coincido contigo, que cada vez tenemos menos capacidad de retención de atención, ¿no? El déficit este creado por las redes sociales y todo esto, pero sin embargo, no somos capaces de ver una película, pero nos tragamos una serie de 8 temporadas de un montón de episodios, porque al final las series están en auge. De hecho, casi todas las narrativas son series. Hay más series que películas en producción. Con lo cual, eso también está dando un indicador de que, no sé, quizás a lo mejor haya cambiado la forma en la que contar las historias, de tal manera que en lugar de tener una historia larga de 3 horas, una película rollo Avatar o El Señor de los Anillos, pues te tragues una cosa más liviana, ¿no? Y que te cuentes la película poco a poco. Quizás sea la nueva manera de narrar, no lo sé. Sí, puede ser. Lo que yo siento es que especulan con nuestro tiempo. Que lo que te podrían contar en 1 hora y media, ahora te la están contando en 8, porque así las plataformas tienen más minutos de retención. Pero bueno, es otro tema. Desde luego, eso da para un buen debate. Sí, sí. Fernando, ¿alguna recomendación de libros, podcasts,
para personas que estén interesadas en, bueno, tanto en profundizar más en tu departamento o que en algún momento se sientan atraídos por lo que tú estás haciendo. O quizás no solo en televisión, sino dice, oye, pues me encanta ser guionista, pero de ficción. O sea, ¿tienes algún tipo de recursos que le pueda venir bien? Sí, a ver, yo principalmente mi formación es en ficción, entonces las dos recomendaciones que voy a hacer van por ahí. Si alguien quiere formarse en lo televisivo, yo lo que más recomiendo es ver tele y luego conocer a algún guionista de tele o ir a las charlas que ofrece Dama. Dama es una entidad de gestión de derechos de autor de audiovisual, que es como SGAE, pero buena gente. No, hombre. Es como SGAE, pero más moderna y como que tiene otro tipo de reparto. Ahí hacen charlas, traen a gente que trabaja en la industria y hacen charlas magníficas los martes de Dama. Pero recomendaría un libro para construir historias que es Cuéntalo bien, de Ana Sanz, que es no es el manual de guión al uso, sino que apela al sentido común y a cómo contamos historias de forma oral y desde ahí partir para estructurar las historias escritas. Y es una lectura súper ligerita que si alguien necesita un resumen incluso se lo puedo pasar, pero os recomiendo que lo compren porque lo reeditaron hace poco y es una edición magnífica. Y luego a mí, después de haber estudiado tantos años las CAC y haber hecho tantos cursos y toda la movida, lo que de verdad me hizo entender el guión de una manera distinta fue un podcast, un capítulo que se llama Cómo escribir una peli, How to Write a Movie, del podcast de Craig Mazin con Z, que este es el guionista de Chernobyl, de la serie Chernobyl y de Last of Us, de la adaptación del videojuego. Entonces, lo que hace el tío es una cosa que yo ya le escuché en su día a Vigalondo y que también me rompió la cabeza, que es que normalmente los manuales de guión lo que hacen es coger una peli que ya está editada, rodada, tocada y estrenada y te analizan la peli. Pero aquí necesitamos aprender a escribir guiones, no aprender a escribir guiones desde la peli. Entonces, estructurar un guión desde modelos de películas que ya han sido cortadas y editadas y no sé qué, no es real. Entonces este tío lo que te hace es decir, vamos a partir desde el conflicto del personaje, desde dos preguntas. ¿Quién quiere qué? No, desde tres preguntas. ¿Quién quiere qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa si no lo consigue? O qué quiere, pero qué necesita realmente. Entonces te empieza a dar como 4 o 5 fórmulas que no son las clásicas de los 3 actos que estamos ya hasta los mismísimos, de planteamiento de un desenlace desencadenante, climas, no sé qué, sino que van de verdad al corazón de las historias y por eso le funcionan también a él sus guiones, porque es que estás con los protagonistas a saco y te plantea unos dilemas y unas expectativas y te mantiene la atención, vamos, increíble. Entonces, de hecho también, si alguien necesitara, tengo el podcast transcrito y traducido al castellano en un Google Doc. O sea que, si alguien lo Pues, quiere, para adelante. Fernando, vamos a hacer una cosa. Todo esto que has estado comentando lo vamos a dejar en la descripción de este episodio, sea donde estés escuchando esto o viéndonos, ya sea en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, en todas estas plataformas, siempre lo vamos a dejar en la descripción y ahí vamos a dejar tanto los libros que has comentado, el link a Dama para que puedan entrar si no son, a lo mejor si no forman parte del gremio, ¿no? Pues poder informarse de qué es eso. Y vamos a intentar dejarle también quizás, no sé si en algún tipo de enlace o alguna cosa, ya no buscaremos cómo hacerlo Vale. para dejarle también ese podcast que puede ser interesante. Estupendo. Está en YouTube, en Spotify, en iVoox, no sé. Y luego él tiene un blog donde de ahí saqué la transcripción en inglés, que ahí se puede consultar, pero bueno, lo traduje, o sea que os paso el Google Doc a quien quiera. Perfecto. Y por último, Fernando, bueno, antes de esa última pregunta que te voy a hacer, cuando has comentado el tema de Dama, que es como la gestora de derechos de autor, ¿no? Por así decirlo, de guión, para guionistas, ¿vosotros también generáis derechos de autor con los programas que hacéis? Depende. Por ejemplo, normalmente genera lo que es ficción sketch por ahí. Los monólogos también, los monólogos los registramos en SGAE y nos hacen liquidación cada tanto. Normalmente lo que se solía decir en plan coña, en Tos Mentiras y eso es que si tú le pones una peluca a uno de los colaboradores que hay en mesa, eso se considera sketch ya y se puede registrar en la SGAE. Pero lo que son chistes de mesa, eso no te genera luego derecho, por desgracia.
¿Piensas que, o sea, no sé si esa parte de generar dinero con derechos es una parte importante de los ingresos de tu profesión o no? ¿Es una parte marginal? Depende también, todo depende. Si eres guionista de ficción, me consta que sí, que es un buen piquito. En entretenimiento tele depende de la duración. Por ejemplo, en el programa en el que estoy ahora solo podemos registrar los monólogos. Los monólogos son 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y pico. Entonces, claro, no es lo mismo el derecho que te genera esto que currar en una ficción diaria, yo qué sé, en un cuentamen o algo así, que son una lana después de cada reposición al año. Entonces, un piquito es una alegría, porque aparte llega ahora en diciembre, a final de esta última liquidación, pues el aguinaldo, la cestita navideña. Bueno, yo simplemente quería comentarlo porque aquellos compañeros que quizás, primero que quizás desconocían que existe también esta parte de derechos de autor como guionistas Ujú. que forman parte de los ingresos, ¿no? Que Sí, tiene sí. una persona que se dedica a esto. Y luego, oye, pues si también forman parte o pueden ser una potencial parte de ganarse la vida, ¿no? De esta manera también, Ujú. que no es solo el dinero que te vayan a pagar por hacer un programa o por ir a no sé qué o escribir lo que sea, sino que luego también se debe de tener en cuenta los derechos de autor que se pueden generar cuando se proyecte, se emite o donde vaya el audiovisual que se está haciendo. Total, y aquí a favor de esto diré que a la que se empieza a currar en guión, sea quien sea, que lo mejor es sindicarse. Yo desde que empecé en Tos Mentiras estoy en ALMA, que es el sindicato de guionistas de España. Es una mensualidad de 15 euros, pero te resuelve cualquier tipo de problema que tengas. A mí me ocurrió en Tos Mentiras que salieron los convenios que gracias a ALMA los luchó y están firmados con el gobierno y se han ido renovando anualmente, pues que descubrí que no me pagaban según convenio y que mi propio contrato era una prueba en contra de la productora. Entonces me hice de ALMA. Hay un abogado maravilloso, especialista en derechos de autor y especializado en el tema concreto de guión. La primera consulta siempre es gratuita y luego te ponen un precio especial, incluso si llegas al Tribunal Supremo. O sea, es súper barato y hay un apoyo ahí de, pues en mi caso, denunciar a la productora, la fábrica de la tele, que ya no existe, que se reconvirtieron luego en la OSA, eh, y conseguí ganarles o sea, no llegamos a hacer juicio, hubo conciliación justo en la puerta del juicio, pero para mí fue una victoria moral, porque era como no me estés pagando plus de productividad, ni convenio, ni horas extras, etc, etc. Pues también Entonces, vamos a dejar el link sí, a esta, que no sé si es un sindicato o no sé cómo sindicato, llaman. sindicato. Entonces lo decía sobre todo no tanto por la cosa de buscar las cosquillas a las productoras, que siempre hay que hacerlo, por supuesto que sí, porque tenemos que reivindicar nuestros derechos, sino por la cuestión de estar informados Eso es. de todo lo que conlleva alrededor del mundo del guión. Registrar los monólogos en el GAE, saber que te pertenece tantas dietas por estar, o tal gasto en desplazamiento por ir a esta productora, cosas así. O sea, hay que estar informados y bien conectados con el tejido sindical de Alma. Todo esto lo vamos a dejar en la descripción, si te parece bien. Ujú. Cuando has comentado simplemente por último, ya con esto cerramos, has dicho GAE en lugar de dama, porque vosotros también cuando hacéis un monólogo, el audio se registra en el GAE. El audio no todo, o sea, es como, Ah, bueno, no, es que GAE también registra guión, ¿no? sí, o sea, no tanto, bueno, sí, guión también, porque teatro también es SGAE, que alguna vez hice teatro y tengo ahí obras registradas. SGAE toca un poco todos los palos, es Dama la que se especializó solo en audiovisual, Vale, sí. vale, vale. Es que claro, yo siendo compañero que hago música, pues obviamente sí, GAE para mí es la gestora de derechos de autor musical, pero desconocía en el mundo guión si era Dama o si es GAE quien lo gestiona, entonces por eso te Mm. preguntaba. Sí, ya es según lo que te convenga más respecto a los repartos, porque me consta que las proporciones de reparto en Sky y en Dama son distintas. Entonces, pues ya ves tú, pues este proyecto me conviene más aquí o allí. Pues ya vas ir viendo. Bueno, pues entonces vamos a dejar ambos dos, si te parece bien. Así Bueno, que con todos los recursos. Por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes algún proyecto, alguna cosa que quieras nombrar? sí, a ver, Instagram, Fernando Polanco, la última O es un cero.
Y así como cosas a bote pronto, haré una charla de terror y comedia, que son mis dos géneros favoritos, y me he estado especializando durante estos últimos años en recopilar lecturas, en recopilar visionados, y me he preparado una charla de 1 hora y media, 2 horitas, donde hago un poco, pues, una foto gigante al panorama de la comedia y el terror en el cine, sobre todo. Y la haré en la librería Los Tres Hermanos de Moriarty. ¿Esto qué día era? A ver, era en enero, lo tengo aquí apuntado. El día 15 de enero a las 7. Bueno, tengo que decirte, Fernando, que cuando se lance este episodio probablemente ya haya pasado esa fecha. Ah, bueno, no pasa. Así que, pero bueno, si te siguen por Instagram, pues lo dejamos ahí, que te dejaremos en Instagram. No sé si tienes LinkedIn también o IMDb. Tengo las dos cosas. Justo hoy he actualizado LinkedIn, fíjate. Perfecto, pues yo creo que también vamos a poner esos links ahí por si alguien quiere bichearte, contactar o lo que sea. Y bueno, sin más, Fernando, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo la verdad que he aprendido mucho sobre la profesión. Espero que te hayas sentido cómodo. Mucho. Y nada, pues darte las gracias. Gracias a ti, Joel. Ha sido un gustazo poder explayarme y hablar de esta profesión que muchas veces, al estar fuera de las cámaras, pues nadie sabe de qué va. Entonces está bien todo lo que sea informar sobre el guionismo. Venga, pues genial. Muchas gracias, Fernando. Venga, hasta luego. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.